¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar hoy para seguir nuestra lectura guiada de la carta a los romanos. Hemos partido desde el capítulo 12 porque es toda la parte práctica. Ahora, hemos terminado el asunto o hemos leído ya la parte de cómo funciona el cuerpo. Ahora nos va a dar una serie de enseñanzas de conducta cristiana. Conducta cristiana que contradice lo que en general en este siglo se aprueba. Es decir, que tenemos una conducta que tiene que mostrar realmente que la obra de Cristo se ha manifestado en nosotros, que somos personas diferentes. ¿Qué hace el apóstol al escribir esta parte? Bueno, deja de seguir el estilo que tenía griego de argumentar para poner unas series de epigramas, podríamos decir nosotros hoy de tips, ¿no?, acerca de cómo tiene que comportarse primero el cristiano dentro, en el cuerpo de Cristo, y después vamos a ver la próxima vez cómo tiene que comportarse hacia afuera. En primer lugar, él dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Estoy leyendo en el versículo 9 del capítulo 12. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Todos sabemos que cuando hablamos de amor, sobre todo en el Nuevo Testamento, estamos hablando del amor ágape, es decir, de ese amor en el aspecto práctico. Nosotros nos hemos relacionado, después del movimiento romántico, siempre el amor con los sentimientos. Acá tiene que ver el amor con la voluntad, con buscar el bien del prójimo. Es un amor incondicional, yo me amo aunque no me amen. El Señor dijo hay que amar a los enemigos. No está hablando de un sentimiento, sino está hablando de una voluntad que se mueve para hacer el bien aún a aquellos que no nos aman y que nos hacen el mal. Es un amor que no espera una retribución, no lo está haciendo para recibir algo, sino porque como cristiano ha recibido del amor de Dios. Ustedes recuerdan que en el capítulo 5, versículo 8 de la carta a los romanos, Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor se encarna en cada uno de nosotros cuando nuestra voluntad es justamente el bien del prójimo. Hoy se habla mucho de amar, para amar se necesita química. Esto no necesita ninguna química, porque ni tampoco ninguna afinidad, ni tampoco ninguna emoción. Lo que yo tengo que hacer es, por agradecimiento al Señor, actuar positivamente, mostrando y buscando el bien de mi prójimo. Dice que este amor tiene que ser sin hipocresía. Ustedes saben que los actores griegos usaban máscaras para actuar. Eh, Nosotros tenemos, por ejemplo, como símbolo del teatro las dos carátulas. Y esas dos carátulas de la tragedia y la comedia, de la risa y el sufrimiento, ¿qué significan? Significan que al comienzo del teatro, en Grecia, se utilizaban esas máscaras. Y nosotros las llamamos carátula. Y la palabra carátula viene de la palabra máscara. Son máscaras. Jesús calificó a los fariseos como hipócritas. Eran actores. Para él, la religiosidad de los fariseos no era algo que surgiera de una auténtica devoción a Dios, sino que era actuar la fe, actuar la religión delante de los demás, mostrarse delante de los demás. Acá el Espíritu Santo nos dice que el amor tiene que ser sin hipocresía. Y esta es la frase por fingimiento, sin hipocresía, sin ser actores. Tiene que nacer naturalmente de nosotros. Y juntamente con esto, al estilo de los proverbios, coloca la parte contraria. Es decir, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y acá en aborreced lo malo es no ser tolerante con el pecado.
Muchas veces en una sociedad como la nuestra empezamos a ser influenciados fuertemente por el pensamiento general y llega un momento que empezamos a cambiar, decimos, bueno, después de todo no es tan grave. Acá se habla de aborrecer, de no tolerarlo, no aceptarlo, condenarlo. Ahora hay que tener cuidado con no excedernos y hacer que el odio que tenemos que tener al pecado, el aborrecimiento que tenemos que tener al pecado, se transmita al pecador. Porque al pecador hay que amarlo, lo que hay que aborrecer es una determinada conducta. Habría que recorrer el Evangelio nuevamente para ver cómo Jesús trataba a los pecadores que sinceramente se acercaban a Él, o que realmente Jesús veía su sufrimiento dentro del pecado. Cuando Él habla con la mujer pecadora, le dice, vete y no peques más. No empieza a acusarla de todo lo que había hecho durante toda su vida. Ya la mujer sabía esto, porque había llegado a tener una pena capital sobre su vida. Pero Jesús le hace mirar hacia adelante. No es que esté aceptando el adulterio, porque está diciendo no peques más, está aceptando a la persona. Y lo mismo pasa con la samaritana, y lo mismo pasa con la mujer que enjugó los pies de Jesús, que era una pecadora. Jesús rechaza, por supuesto, el estilo de vida que seguía esta mujer, pero ama a la mujer, ama a los hombres como son. Esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta. El aborrecimiento del pecado nunca nos tiene que llevar al aborrecimiento de las personas. Y dice, por otro lado, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Es decir, que ese amor que tenemos unos por otros, ese amor tierno, ese amor que él menciona en el versículo anterior como el amor fraternal que debe permanecer, necesita ser seguido de una diligencia, de un esmero. Es decir, Dios no ama a los indolentes. Fíjese un detalle en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y en el Nuevo también. Cuando Dios llama a un hombre, siempre llama a un hombre que está trabajando. Nunca llama a alguien que está sin hacer nada. Está llamando siempre a los que están pescando, a los que están tirando las redes, al que está con yuntas de bueyes delante, como fue llamado Eliseo. O Dios siempre está llamando a la persona que está haciendo algo. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener en su pueblo a gente indolente, floja, negligente. Y nosotros tenemos que ser entonces no perezosos, ni indolentes, ni flojos, sino fervientes. Ferviente, donde viene nuestra palabra hervir. Hervir, burbujear, esa vida que está realmente entregada al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no indolentes, gozosos en la esperanza. Tenemos mucho para decir de esto en este momento. ¿Por qué? Porque cuando las cosas tiemblan, como está temblando a nuestro alrededor hoy toda la sociedad por este virus, nosotros tenemos que mantener el gozo, ¿dónde? En la esperanza, en lo que nosotros esperamos. Nos gozamos en el Señor y nos gozamos en lo que nos espera. Gozosos en la esperanza. Sufridos. Sufridos es resistir. Resistir. Sufridos en la tribulación. Tener paciencia con las vicisitudes de la vida y constantes en la oración. Nosotros recordamos a Daniel, que dice, oraba 3 veces al día. Y cuando vino la sentencia para los que oraran y armaron ese foso de leones donde tirar a los culpables, dice que él siguió con su costumbre, las 3 veces al día. Esto es ser constantes en la oración. Vamos al versículo 13. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los santos.
Después de todo este problema que nosotros estamos viviendo, seguramente va a haber muchas necesidades. Y entonces tenemos que pensar siempre en nuestros hermanos y en las necesidades que tienen, y tenemos que aprender a compartir, es decir, tomar una parte de lo que tenemos y partirlo para que el otro también pueda seguir adelante. Contribuir, tener interés en la necesidad del otro. Y dice, practicando la hospitalidad. Esto es interesante por la época en que Pablo está escribiendo esto, donde la gente tenía que moverse de un lado a otro y tenía que buscar el lugar donde descansar, el lugar donde vivir, y muchas veces las casas se abrían para los viajeros, y hospedar y ser hospitalario era una de las virtudes del hombre de la antigüedad, poder tomar al extranjero y abrirle las puertas de su casa para recibirlo. Y él dice, no se olviden de eso, no se olviden de eso. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid, hablar bien. La palabra perseguir, perseguir, los que nos persiguen, aquellos que nos acosen, dice, bueno, lo normal es quejarnos de ellos, pero dice no los maldigan, bendíganlos, porque esta es la reacción normal que un cristiano tiene que tener hacia los enemigos. El versículo 15 es el versículo de la empatía. Es uno de los versículos maravillosos de la palabra de Dios. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Saber adaptarme a cada circunstancia, saber adaptarme a cada momento. La vida presenta cosas así. Yo recuerdo en algún momento que a la mañana tuve que ir al cementerio y del cementerio tuve que ir a un casamiento. Y allí en el cementerio tuve que hablar acerca del dolor y compartir el llanto. Y poco tiempo después tenía que compartir la alegría. Y creo que esto es lo que tiene que hacer un cristiano, saber estar en cada lugar de acuerdo a lo que se está viviendo. Y si hay llanto, yo comparto eso, y si hay alegría, voy a compartir la alegría. Gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este versículo, unánimes, sentir lo mismo, no altivos, nos advierte contra las ambiciones orgullosas que podemos tener, como el caso de Ananías y Zafira, que querían ser más de lo que eran. Esto es la altivez. Es decir, está advirtiendo el apóstol sobre buscar cosas elevadas y honores para nosotros mismos, estima para nosotros mismos. Dice, esa altivez no tiene que estar, no tiene que aparecer en la vida del cristiano. Tampoco tratemos de ser sabios en nuestra propia opinión y no devolvamos mal por mal. El versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Le pago con la misma moneda. Me las hace, las paga. Hay que darle su merecido. Estas son frases comunes, ¿no?, que las escuchamos todos los días. El Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor sanó a Malco, el siervo del sumo sacerdote, que Pedro había herido. Hay un ejemplo muy grande en el Antiguo Testamento, y con esto terminamos. José, que fue vapuleado, vendido por sus hermanos, que se salvó por muy poco de que lo mataran. Cuando los recibe finalmente en Egipto y muere el padre, los hermanos creen que él se va a vengar. Y él les dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y esa confianza en Dios, porque a los que a Dios aman, todas las cosas le van a ayudar a bien, es lo que tiene que sostenernos.
un pantallazo acerca de lo que debe ser la conducta de un cristiano. Nos vemos la semana que viene.